Hola a todos, en este vídeo vamos a enseñaros todas las cosas, tanto saladas como dulces, que se comen en Londres en Navidad. Desde el famoso pavo, pasando por el Christmas pudding o los típicos crackers. Y sin más introducción, empezamos ya. Venga Anita, ¿qué nos cuentas? El pavo no puede faltar. Aquí tenéis uno pequeñito para 5 o 6 personas, vienen todos congelados. Así que mira qué pavo más hermoso que hay. Y que sois más de familia, tampoco pasa nada. 6, 8 personas. Así que aquí congeladito, o si quieres la cosa más fácil, lo tienes aquí ya preparado, listo para el horno. Se mete ya en ese mismo envase. Y como dicen por aquí, en 2 horas 20 minutos tienes el pavo hecho, en vez de en 4 o 5. Y para acompañar el pavo tenemos las patatas, las zanahorias, el brócoli, por favor, obviamente, las famosas coles de Bruselas, tan típicas. Esto es la mezcla del stuffing para rellenar el pavo, que hay que prepararla en casa. Y la salsa que se la acompaña es gravy. Esta ya viene preparada, solo hay que calentarla. Así que 2 ingredientes súper imprescindibles para cualquier pavo aquí en Navidad. Otras opciones para la gente que no quiere comer pavo: tenéis cordero o pavo relleno que ya viene preparado, solo hay que meterlo al horno. Carne, jamón y también de carne. Todo esto lleva un poco menos de tiempo que preparar el pavo. La verdad que son una buena opción para el día de Navidad. Esto solo para el 25 de diciembre. Y el 26 de diciembre, pues todo esto, que es el Boxing Day, se come lo que te quedó del 25. Tenéis el salmón, que también es muy típico, tapitas preparadas, mucho salmón. Aquí tenéis los jamones de todos los tamaños, todos los pesos preparados. Los cerdos en manta, mira. Los cerdos en mantas, como dice Víctor. Mira, sí. Ah, Pigs in Blankets. Mira, los cerdos en manta. Esto es el snack por excelencia, Sí. de los ingleses. Se llaman cerditos envueltos en manta, o lo mismo Pigs in Blankets, o lo mismo una salchicha envuelta en un bacon. Mira, otro. Pigs in pudding. Pigs in puddings, esto está más arropadito. Eso, la salchicha va dentro de un Yorkshire pudding, que es algo muy típico aquí también en Inglaterra. Y después tenéis las bolitas de stuffing, que estas bolitas se comen de acompañamiento o se comen también para rellenar el pavo. Y aquí tenéis todas estas cositas de picoteo de todo tipo, bandejitas, quesos, los diferentes tipos de queso, más quesos, que aquí los quesos, los ingleses, el queso es algo muy típico con sus galletas. Esto lo comen ellos el 24, que se celebra de forma distinta, con un picoteo con la familia o los amigos, y también para el 31. Así que aquí, variedad, todo lo que queráis y más. Y aquí tenéis más de esta comida que llaman ellos finger food, porque es tipo tapita y picoteo. Tenéis, por ejemplo, los famosos mini pies, muy típicos aquí, rellenos de carne y pollo. Después hay también platos asiáticos, hasta guiosas, tipo de gamba, más gamba, un pan con cebolla caramelizada para repartir. Esto es una mezcla de chapata con carne típico, pero como veis todo en plan bocaditos. Y Víctor lo ha encontrado Un salmón ahumado. tapitas de salmón ahumado, tiene buena pinta. Así que no sé, vamos, qué variedad, lo que queráis es más. Hombre, Yorkshire puddings, muy típicos de aquí, rellenos esta vez de beef. Estos los hemos probado nosotros y están muy ricos, la verdad. Buenos. Así que nada, ya veis lo que se come por aquí. Y de postre, después de toda la pitanza del pavo, aquí tenéis más pudding de Navidad, los mince pie. Después también están
estos pasteles de fruta con relleno de distintos tipos. Por supuesto el Christmas pudding, que esto también se le echa brandy. Mira qué bonito. Ahí está. 12 meses madurado, porque tiene brandy. Panettone, que no es muy típico inglés, pero también se come aquí. El Stollen, que tampoco es típico de aquí, pero se come mucho para Navidad. Con cerezas y almendras. Por supuesto los mince pie, con relleno de frutas, que hay de distintos tipos. Y este es otro tipo de tarta que pesa mucho porque está rellena de frutas y decorada a mano. Así, para que tengáis una idea de cómo es. Uy, no la coloco. Y después, por supuesto, tartas de chocolate con motivos navideños. Y más mince pies. Estos con mantequilla. Y aquí tenemos el postre más tradicional, el Christmas pudding. Que esto viene con esta forma y se hace, hay que calentarlo al horno y se sirve con crema de brandy y tiene alcohol. Y otro postre más típico, que también es más internacional, tenemos el tronco de Navidad. A ver, que os enseñemos uno. Aquí está, mirad qué pinta tiene, de chocolate con azúcar por encima. Y esto es un postre que es nuestro favorito también. Ahí lo tenéis. Aquí os enseñamos otros tipos de mince pie, que ayer vi en los tradicionales. Y estos, por ejemplo, también están rellenos con ron. Todos tienen alcohol y una mezcla de frutas. Aquí tenemos los golden, que estos no los hemos probado, pero están muy buenos también, con algún tipo de azúcar que no conocemos y la pasta de mantequilla. Otro de los regalitos más típicos de aquí de Inglaterra para Navidad, aunque no lo parezca, son estas cajas enormes de bombones y bolsas de chocolate, cajitas con chocolate, cuando va uno a casa de alguien a comer sin querer llevar bombones. Tenéis los típicos, los roses, de la famosa de Cadbury. Estos son súper chulos también, los Heroes de Cadbury. Y si queréis algo más tradicional, el de toda la vida, Quality Street. Una cajita de esta y quedáis como reyes cuando vais a comer en casa de alguien. Y aquí tenemos los crackers para después de la comida de Navidad, uno por persona, y cada uno tiene un regalito dentro. Los hay de diferentes precios. Y la verdad que hay un montón de variedad de crackers. Postales de Navidad, algo demasiado típico, pero aquí es muy tradicional. Y los crackers, esto es lo que llevan dentro, que llevan un regalito por persona y una broma. Pues esto es lo más típico para comer en Navidad aquí en Londres. Esperamos que os hayamos podido dar algunas ideas nuevas si queréis cambiar el menú, y desde aquí os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Adiós.